Señoras y señores diputados, por enésima vez y con bastante moral, voy a demandar del presidente de Gobierno que haya, ante las próximas cumbres europeas, ordinarias o extraordinarias, un debate previo. Y voy a demandar de los demás grupos de la oposición que después intervengan que se pronuncien ante esta petición. En el sentido de que un debate previo ya tiene un antecedente, la cumbre de Maastricht, y en el sentido también de que un debate previo nos sirve para medir dos cuestiones fundamentales. En principio, evaluar después de la cumbre los resultados obtenidos a tenor de lo que cada uno ha manifestado aquí, con toda claridad. Y conocer, y creo que este Parlamento debe conocer, cuál es la opinión, simplemente la opinión del Gobierno ante cada cumbre, ya que este Parlamento está para conocer. Y hablando de conocer, y dicho sea de pasada, no me quiero ir de esta tribuna sin hablar de que, ya que el señor presidente del Gobierno no dimite ni presenta la cuestión de confianza, venga a este Parlamento para que este Parlamento conozca como debe los acuerdos con otras fuerzas políticas y no porque pretendamos ingerirnos en los acuerdos de dos fuerzas políticas soberanas, sino simplemente porque queremos conocer la política que el Gobierno va a seguir a continuación como consecuencia de ese pacto. Y hecha esta petición, creemos además que un debate previo ayudaría a darle por lo menos un cierto vigor a esta situación mortecina en la que se encuentra la construcción europea. Una situación mortecina que tiene responsables los habituales de las cumbres, los presidentes y jefes de gobierno, que están llevando hasta ahora un proyecto puramente cupular al margen de las poblaciones, hecho por expertos muy alejados de la realidad y que está conduciendo en estos momentos a un enorme euroescepticismo, cuando no, y también, avance de las propuestas y partidos neoliberales y otras caras menos agradables y más peligrosas de la derecha. Ahí está el caso italiano. Y precisamente en un momento en que la construcción europea es más necesaria que nunca, por los problemas que asolan al viejo continente y también porque hay otros proyectos distintos al que ahora mismo se está poniendo en marcha. El señor Aznar ha dicho que no siempre van a ser un éxito las cumbres. Sin ánimo de polemizar con el señor Aznar, solamente voy a comentar sus palabras. Yo quisiera saber, después de Maastricht, dónde ha habido una cumbre medianamente exitosa. Hemos ido de fracaso en fracaso hasta la previsible derrota final y hagamos un rápido recorrido por las cumbres, precedidas, excepto esta casi siempre, de varios bluffs, de varias ideas propagandísticas que han encantado, ilusionado en el sentido de suspender la capacidad de pensar y la reflexión crítica a medios de comunicación y a grandes sectores de la población. Recordemos, después de Maastricht, el plan Delors II, en qué quedó aquello, los presupuestos y la hacienda pública europea, la iniciativa de crecimiento de Edimburgo, el Fondo Europeo de Inversiones para las pequeñas y medianas empresas totalmente congelado, el controvertible y controvertido libro blanco, el plan de inversiones que después no hay financiación, como los ministros del ECOFIN mantienen y deciden, es decir, frustraciones y dilaciones para la cumbre siguiente. Y en los documentos que sus señorías tienen y que acaba de comentar el señor presidente del Gobierno, tenemos ni más ni menos que del orden de 7 dilaciones hacia la cumbre de Essen, a celebrar en Alemania. Asuntos, por ejemplo, explorar nuevas áreas de crecimiento de empleo, empleo juvenil, iniciativas de empleo local, subsidiariedad, redes de transporte, problemas de la sociedad de la información. Corfú, por tanto, es un fracaso, pero un fracaso más en una serie de fracasos, y no el fracaso porque no haya habido sustituto al señor Delors.
En todo caso, el que no haya sustituto es un síntoma de un mal mucho más preocupante. Corfú tenía delante de sí, como sigue teniendo la construcción europea, tres problemas, tres presencias, tres círculos de situaciones y tres retos para superar y construir de verdad Europa. Primer reto, una situación económica y social bastante grave. Segundo reto, Maastricht, la convergencia injusta, irreal e imposible, y su revisión en 1996. Y en tercer lugar, lo que acaban de decir los que han votado en las elecciones europeas. Para empezar, el documento de Corfú en su primera página dice en un pequeño parrafito lo siguiente: los ciudadanos de la Unión Europea juzgarán a esta por la contribución a la lucha contra el paro. Evidentemente, tasa de paro cerca del 12%, pobres en la Unión Europea 44 millones, extremadamente pobres 10 millones de europeos y 11 millones de personas sin techo en la Unión Europea. 104 de las 175 regiones, el 52% de la población están por debajo del PIB comunitario, de la media. Y el índice de disparidad regional, y recuerdo a sus señorías que la cohesión económica y social, pilar fundamental del Acta Única, significa, por mor de imperativo de justicia, acercamiento no solamente de las capas sociales, sino de las regiones, el índice de disparidad regional está continuamente abriéndose. Es decir, entre el 80 y el 89 ha pasado del 26,1% al 27,5%. Pero es que los habituales de las cumbres, los presidentes y jefes de Estado, y por tanto los que han estado en Corfú, están siguiendo al pie de la letra las tesis, contenidos de política económica que últimamente se han plasmado en los últimos documentos de la OCDE y que voy a comentar ante sus señorías porque aquí está el meollo del fracaso de la construcción europea. Se dice que va a haber recuperación económica. Parece ser que es cierto. Pero a continuación, en el punto y seguido, viene hablando de que no se crea empleo. Y se utiliza además una expresión digna del mejor lenguaje cantinflero y camelístico. Se estancará el desempleo. La pérdida de empleo seguirá un suave incremento. Causas. Y ese documento de la OCDE y esas cumbres en las que ustedes no quieren tocar el tema porque les da miedo y no saben cómo abordarlo, porque siguen R que R con parámetros ideologizados que conducen al fracaso, ese documento se pone el parche antes de que salga el grano. Y de no, las causas del paro no es la revolución científico-técnica, es decir, que la aparición de la robótica y la informática y la intensificación de la ciencia y por tanto de la producción, eso no incide en que haya brazos e inteligencias en paro. No se debe, dice el documento, al dumping social. Por lo visto, la fabricación que se opera en los países del sudeste asiático con mano de obra baratísima, despido libre y a jornadas agotadoras no tiene nada que ver. Y tampoco, dice el documento, no tiene nada que ver la mundialización del comercio, los acuerdos del GATT. Es decir, precisamente señala los orígenes de un nuevo umbral histórico ante el cual los señores de Corfú y de Bruselas, como responsables de la política europea, tenían que dar la cara y ver lo que se nos viene en lo alto. El documento de la OCDE, que informa el espíritu del documento final de Corfú, dice lo siguiente: es que los países no han sabido adaptarse a la nueva situación. Eso sí, hay que adaptarse, y a continuación dice algo genial: sin renunciar a los objetivos sociales. ¿Y en qué consiste la adaptación? Es decir, se obvia enfrentarse ante una nueva situación del mundo, ante una auténtica revolución, sin precedentes en todo caso desde el paso del paleolítico al neolítico, el cambio del sistema productivo, casi nada. Obvian y a continuación adaptarse, sí, sus señorías se ríen, pero estimo que no saben historia. Les recomiendo que después lean. Pero a continuación hurtan enfrentarse al problema y hablan de adaptarse.
Y ante el reto recurren a lo que recurren los gobiernos de derechas de siempre: flexibilidad de los mercados de trabajo, precarización del empleo, atacar al estado del bienestar, domeñar a los sindicatos y establecer la competitividad como norte y guía de una acción de gobierno. Y ahora bien, quedan al desnudo la falacia de su argumentación cuando dicen hay que adaptarse a la nueva situación y, por tanto, con políticas antisociales, sin abandonar las políticas sociales, cuando terminan la brillante disertación con el siguiente corolario: la competitividad es incompatible con el estado del bienestar, naturalmente. ¿Y por qué optan por la competitividad? La cumbre de Corfú y la moderación salarial, según la propuesta de Delors, se plantea de la siguiente manera: los incrementos salariales deben equipararse o ser iguales a los incrementos de la inflación, del IPC, y la productividad debe crecer por encima de esos salarios. Dos pequeñas reflexiones. La primera: de ser así eso, la participación de los salarios en la renta nacional va disminuyendo. Pero una pregunta que yo le hago al señor presidente del Gobierno, pidiéndole por favor y con mucha humildad que la conteste aquí. Se aduce en las intervenciones de los defensores de esta filosofía, en los debates de Corfú, que la moderación salarial, moderación, congelación, me gustaría que se definiese el término, sirve para que los excedentes creados, léase beneficios empresariales, se dirijan a crear más inversión que produzca puestos de trabajo. La lógica es aplastante. Puesto que los gobiernos tienen mecanismos directos e indirectos para ir fijando los incrementos salariales, yo le demando al presidente de Gobierno que diga aquí cuáles son los instrumentos que la cumbre de Corfú pone para que los beneficios de los empresarios se inviertan según la teoría. Porque a la hora de diseñar, por tanto, una política económica hay que hablar de mecanismos, de instrumentos. Y le pido al presidente del Gobierno que esta bien intencionada exposición de que los beneficios empresariales se inviertan en crear puestos de trabajo, cuáles son los mecanismos coercitivos para que eso se lleve a cabo. O entonces aparecerá el dogma de la libre empresa. Libertad que no sirve a la hora de hablar de los salarios. Me gustaría que el señor presidente del Gobierno me ilustrara en este punto porque es fundamental. Serviría por lo menos para tener la sensación de que en la cumbre de Corfú hay algo medianamente coherente o que estamos ante la canción de siempre. Conclusión. Cuando solo se construye un mercado único, eso sí, en las campañas electorales, en estas tribunas, en intervenciones en televisión y en debates, se dice solemnemente: Europa no es un mercado único, es algo más, sí, pero cuando se va a la cumbre de Corfú, la de Edimburgo, la de Bruselas, resulta que lo único que se está construyendo es el mercado único. Pues bien, cuando lo único que se está construyendo es una zona de libre cambio, la política antisocial, cuando no reaccionaria, es la respuesta a nuevos problemas y a nuevos tiempos. Y además tengo que decir que es una respuesta lógica, pero eso sí, desde parámetros totalmente conservadores. Cuando se quiere construir Europa, la cohesión económica y social, el espacio social y económicamente integrado, significa otros parámetros de política económica y significa algo fundamental permanentemente ausente en sus cumbres, como estaba ausente, tímidamente presente mejor, en los acuerdos de Maastricht. La voluntad de la unión política. Sin unión política ustedes no construyen Europa, ustedes están destruyendo Europa. ¿Por qué? Porque cuando hablan de la moderación salarial, cuando contemplan el mercado como la base única, porque es verdad, para construir la unidad europea, el mercado es una base esencial, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Cuando no se desarrollan de manera simultánea la unión política, no hay construcción. Hay, sin embargo, lo que hay son mecanismos mediante los cuales el tirón de los países más potentes va absorbiendo la riqueza y que las políticas después de redistribución, léase en fondos de cohesión o las que sean, no sirven absolutamente. Porque luego concluya. Sí, enseguida concluyo, señor presidente. Cuando se quiere construir Europa y se habla de moderación salarial,
convendría, por mor de los nuevos problemas, hablar de lo siguiente, y lo planteo en esta Cámara como alternativa para el debate de hoy o para cuando el señor presidente quiera. Recuerdo la última intervención que tuvimos aquí cuando la cumbre de Bruselas, a ver cuándo es posible que aquí podamos debatir sobre soluciones alternativas al tema del paro o al tema del empleo. Porque hay que manejar los fondos obligatorios de inversión, hay que hablar de armonización fiscal, hay que hablar de la relación salario directo, salario indirecto, y hay que hablar de la reducción de jornada, de lo que se llama reparto del empleo. Segundo problema, al cual no le han dado solución y, por tanto, va a seguir siendo un problema agravado. La convergencia injusta, irreal e imposible de cumplir de Maastricht. El Tratado de la Unión Europea, como he dicho anteriormente, fue la creación de un mercado único y muy poco de unión política. Pero aún así, la convergencia, saben ustedes que no se puede cumplir. Siguen insistiendo una y otra vez en los mismos parámetros de convergencia y sabe usted, señor presidente, que nuestro país no los puede cumplir. Porque incluso aquel en el que estábamos fuera o por dentro, en todo caso, la deuda pública estamos ya en el 60%. Porque nuestra inflación se está estabilizando en el 4,9% y que la media de los países que tenían que ser cogidos como referencia es el 1,8% y que más 1,5 es un 3,3%. Por tanto, nuestro país, como otros muchos países europeos, no pueden ir a 1997 y, de seguir así, tampoco a 1999. Porque, claro, en Corfú también se establecen contradicciones cuando se dice que hay que esperar una recuperación y que los tipos de interés bajen. Y nos encontramos con declaraciones del señor gobernador del Banco de España, don Luis Ángel Rojo, diciendo que una bajada de interés que no esté bien planteada puede incidir negativamente en la recuperación. Por tanto, yo le planteo otra pregunta. Ante la evidencia, señorías, la evidencia de que no se pueden cumplir los parámetros de Maastricht, injustos, irreales, ¿qué piensa el señor presidente del Gobierno sobre la convergencia? ¿Va a seguir diciendo el sin novedad señora baronesa y seguir manteniendo ese plan de convergencia? ¿Va a cambiar el plan de convergencia? ¿Mantiene los mismos elementos que definen la convergencia o se va a hablar del paro, por ejemplo, paro juvenil o índices de bienestar social? ¿Qué proceso de consultas? Siguiente pregunta importante. ¿Va a poner en marcha el señor presidente del Gobierno cuando la presidencia española tenga que preparar la revisión de los acuerdos de Maastricht? Porque se ha hablado de un grupo de reflexión. Me llama la atención algo pernicioso y que a la larga se paga. 2 eurodiputados, está claro, uno del Grupo Socialista y otro del Grupo Popular. En Europa hay otros eurodiputados que también tienen otras visiones de Europa, unas visiones cimentadas, fundadas, y que están deseando explicarlas y en todo caso están deseando debatir con ustedes número a número. Y allí veremos si son irreales o no son irreales, pero que no tienen miedo a planteárselas aquí o en los foros que sea preciso. Y en todo caso, el señor presidente de Gobierno, cuando tenga España que preparar la cumbre que va a hablar de la revisión del Tratado de la Unión de Maastricht, ¿qué mecanismos internos propiamente españoles tiene pensados para que se establezca un debate, no solamente en las cámaras, sino un debate social, un debate público ante una cuestión de tanta importancia? ¿O es que Maastricht, voy terminando, son solamente unas tiritas, unos parches Sor Virginia para ir tirando, aunque la evidencia que tenemos es que esto no se está construyendo? Porque el problema, a pesar de que se ha escogido por el mercado único, un mercado único imperfecto, tampoco está bien montado. No hay mercado único sin Hacienda Europea. No hay mercado único sin armonización fiscal. Y un mercado único dentro del concepto de cohesión económica y social, mandato del Acta Única, exige una moneda única. Y es que todavía los hombres y mujeres de Corfú todavía se han dado cuenta, no han tomado conciencia de que hay 2 monedas fuera, la libra y la lira, que estamos todavía en una banda de fluctuación, una fluctuación libérrima del más menos 15%. ¿Qué hablar de la moneda única? ¿En dónde estamos? ¿Es que es tirar balones hacia Essen sin tomar conciencia del problema grave? Cuando se aborde la revisión, repito, ¿qué métodos se proponen aquí? Y el tercer elemento, ya termino, señor presidente.
las elecciones de 1994. Se va a constituir un Parlamento Europeo nuevo. Hay una ola de euroescepticismo bastante fundamentada, porque Europa no se puede construir de espaldas a los pueblos. Y Europa y ese Parlamento Europeo o empieza un proceso constituyente, y aquí se me ha dicho en esta casa, en esta tribuna, irreal, sueño piadoso, sueño bien intencionado. En todo caso, es decisión política del Parlamento Europeo, señor González. Y en los sueños de los hombres que tuvieron importancia la construcción de Europa, la construcción de esa Europa federal, la construcción de una Europa de unión política, es algo fundamental y necesario. Si no, no hay Europa. Y, por tanto, ese Parlamento Europeo debiera ser un Parlamento de tipo constituyente. Y hemos explicado aquí que es un proceso, no es una decisión instantánea. Pero es que deben saber sus señorías, si lo saben, que todo un pueblo, el pueblo italiano en referéndum, se ha mostrado partidario de ese proceso constituyente. Hay antecedentes, está el Parlamento Europeo, pero en todo caso yo me acogería a las palabras del presidente del Grupo Socialista por la componente española, don Carlos Bull, cuando plantea que ahora sería la ocasión de discutir ese tema y no ir a eso que ocurrió antes de las elecciones, de quitar de manera vergonzante de en medio el borrador de proyecto de Constitución. Parlamento Constituyente, Carta Social, proceso de construcción de una Europa para todos. Porque si no es así, voy a contar algo que ustedes conocen, señores diputados y señoras diputadas, porque se cuenta en los pasillos. Cuando Maastricht se argumentaba como última razón que era la manera de seguir adelante en una construcción europea, porque si no Alemania se iba. Pues bien, vamos a mirar las cosas de frente. La lógica del mercado, sin contrapesos políticos, sin unión política, no es la construcción europea, es la destrucción de Europa. La lógica del mercado va a conducir a que por la propia inercia de ese mercado haya países que sean países de primera y absorban toda la energía económica y sientan la tentación económico-histórica de mirar a otras comarcas y zonas de Europa. Y a partir de ahí tendrán la tentación de ir dejando suavemente la idea de la construcción europea. Y eso no se frena diciendo que sí y yendo a la rastra a ver si son buenos. Eso se frena con discursos y propuestas de claridad y con contraalianzas. Y sobre todo se frena con un proyecto europeo claro, prístino, que será muy difícil, pero es la única salida. No podemos seguir con recetitas neoliberales ante el umbral de una nueva civilización. No podemos seguir hablando de la flexibilidad del mercado y de que hay que ir hacia el estado del bienestar. Tengamos el valor de mirar las cosas con dignidad, con valentía. Construcciones europeas, cumbres como la de Corfú, como la de Bruselas, o como la de Edimburgo, o como la de Lisboa, no hacen sino dilatar la crónica de una muerte anunciada.